estadística, que es lo que abarca la materia estadística 2. En inferencia estadística van a haber dos métodos o procedimientos de inferencia, es decir, uno es la estimación y otro es la prueba de hipótesis. La estimación consiste básicamente en obtener números o resultados a partir de las observaciones de la muestra para inferir o tratar de acercarnos al verdadero valor de los parámetros poblacionales que son desconocidos. La idea sustancial es que en la población los datos, la información, no la contamos. O sea, la idea es que la población nosotros no la manejamos, o si la manejamos tiene un costo alto de información, lo cual trae aparejado la necesidad de seleccionar una muestra. Al seleccionar una muestra vamos a tener los resultados muestrales que se van a aproximar o no a los verdaderos valores poblacionales, y todos estos procedimientos conducen a ver la forma de medir la probabilidad de acercarnos a los verdaderos valores poblacionales, a esa población desconocida, y con qué margen de error nos estamos acercando a esos resultados. ¿Con qué elementos vamos a acercarnos a esos resultados? Con los resultados que provienen de la muestra. Por lo cual la muestra también debe ser representativa de la población, debe ser una muestra que probabilísticamente asegure la posibilidad o probabilidad de acercarnos al verdadero valor del parámetro. En consecuencia, si la muestra reúne los requisitos necesarios para su utilización en inferencia, los resultados sometidos a estos procedimientos, ya sea de estimación o de prueba, nos van a permitir evaluar con qué margen de error nos estamos acercando a los verdaderos valores de los parámetros poblacionales que son desconocidos. Entonces, supongamos que preguntamos a una muestra de 40 alumnos por el recorrido en kilómetros que tiene que hacer todos los días para llegar a la facultad. Y la media de tal muestra es de 3 kilómetros. Entonces tenemos una muestra de 40 alumnos, tenemos la variable que son los kilómetros recorridos por el alumno desde su casa hasta la facultad. La media de esa variable en la muestra es 3 kilómetros, es la media muestral X barra, y la desviación poblacional, supongamos que la tenemos como dato de información, 0,4, sigma. Esta es poblacional. La idea sustancial entonces es que ese resultado de la muestra es una aproximación al verdadero valor del parámetro, que es el promedio de kilómetros que recorren los alumnos para ir a la facultad. No los de la muestra, sino todos. Ese es el parámetro. Las dos preguntas siguientes responden a dos formas de inferencia que estudiaremos. La estimación, por ejemplo, tomando como base la muestra, es decir, si suponemos que desconocemos la distancia media que hay en la población, ¿qué estimación puede hacerse sobre la media poblacional? Es decir, la de todos los alumnos de la facultad. Esta pregunta implica una estimación que aprenderemos a hacer ahora. Entonces, ¿cuál es la idea? Si yo tengo como resultado el único valor numérico que el promedio de recorrido que hace el alumno desde su casa hasta la facultad es de 3 kilómetros, ese es nuestro resultado numérico objetivo y es nuestra estimación. En consecuencia, todo el procedimiento conduce a evaluar si esa estimación es efectiva, si esa estimación es eficiente, si esa estimación tiene una alta probabilidad de acercarse al verdadero valor del parámetro. Pero en definitiva no tengo un valor del parámetro, no conozco ni puedo suponer un valor del parámetro. En cambio, cuando hablamos de la prueba de hipótesis, ya tenemos una suposición, tenemos que hacer un supuesto acerca del valor del parámetro poblacional. Supongamos que consideramos que el año pasado el promedio de kilómetros recorridos es 3,8. Entonces, ese resultado que tenemos de la muestra con relación al resultado que tenemos de la población, el valor que tenemos del año anterior, 3,8, tenemos una diferencia entre 3 y 3,8 de 0,8. La pregunta es si esa diferencia es tan importante como para considerar que los kilómetros recorridos en el periodo son inferiores a los que se venían recorriendo.
Entonces ya hay un supuesto valor del parámetro. Acá dice, ¿podemos decir que la media de la distancia a la facultad ha cambiado este año? ¿O por el contrario, la diferencia de medias es normal y se debe al azar al elegir los elementos de la muestra? Esta pregunta implica una decisión, decidir en si el resultado de la muestra es significativo, evidencia importante o no. Y esa decisión conduce a aceptar o rechazar una hipótesis que es el supuesto que estamos considerando basado en la información que tenemos. Eso es el test de hipótesis, establecer un supuesto y refutar ese supuesto con los resultados de la muestra para tomar la decisión de decir, los resultados actuales son objetivos, son suficientemente significativos como para cambiar aquello que conocemos. En cambio, la estimación inferimos sin saber nada, no hacemos supuestos sobre la población, desconocemos la población y el resultado muestral tiene que ser una aproximación al parámetro poblacional. Y esa aproximación en inferencia implica establecer la probabilidad de acercarnos o la probabilidad de equivocarnos. Entonces, vamos directamente a la teoría de estimación. Si la edad promedio de los clientes de un banco que utilizan servicios online se calcula considerando a todos los clientes, esta medida es un parámetro poblacional. ¿Estamos? El parámetro poblacional, estamos hablando del promedio, ustedes piensen en la media poblacional. Ahora, si se toma una muestra de 100 clientes del banco, ya toma una parte representativa, se obtiene la información de su edad y en base a los datos recogidos se calcula la edad promedio o media. Este promedio es un estimador muestral. ¿Está claro? Si yo tengo toda la población y tengo para esa población un parámetro, ese parámetro puede ser desconocido. Si tomo una parte representativa de esa población, que es la muestra, vamos a tener para esa muestra un resultado que es la media muestral, para el caso del promedio. Entonces, la media muestral está estimando a la media poblacional, que es el parámetro desconocido. Eso es lo que establece la teoría de estimación, y eso es la estimación puntual. ¿Qué es un estimador puntual? La estimación puntual es el valor del estimador en la muestra. Es decir, con la muestra, la edad promedio de los clientes del banco en la muestra de 100 clientes, eso es una estimación, cuando tengo el valor de la media. La media muestral, la fórmula suma de los valores de X sobre N, es el estimador. Entonces, hay un estimador puntual, que es una fórmula que se calcula sobre los datos de la muestra, con los datos de la muestra, y esa fórmula es la que va a dar resultado a un valor numérico que es la estimación puntual. Entonces, el estimador es una fórmula y es un estadístico. Si es un estadístico, recuerden, es una variable aleatoria que surge del muestreo, que va a tener distribución de probabilidad y que va a tener sus propios parámetros, esperanza y varianza. Volvemos a la unidad 6 de estadística 1. Un método matemático para obtener buenos estimadores es el método de máxima verosimilitud. O sea, hay un método matemático por el cual, desarrollando algebraicamente un procedimiento, se obtiene el resultado del estimador, de la fórmula de aquel estimador, que es el mejor estimador estadísticamente considerado para ese parámetro. Ahora, ¿qué es un buen estimador? Para que un estadístico sea estadísticamente útil para inferir un parámetro, debe reunir la mayor cantidad posible de las siguientes propiedades. Y las propiedades de los buenos estimadores son la insesgabilidad, la consistencia, la eficiencia y la suficiencia. Estas propiedades son teóricas, desarrolladas matemáticamente. La idea es que ustedes revisen el material de estudio y analicen puntualmente todos los conceptos que se incorporan para cada una de estas propiedades. En términos generales, les voy a comentar que la insesgabilidad se refiere a que la esperanza del estimador es igual al parámetro. ¿Qué es esto? Pensemos en tita sombrero, que es el estimador en forma genérica, y tita es el parámetro. Si yo tomo una muestra, el resultado de la muestra será el estimador. Si he dicho que el estimador es una fórmula matemática, que sería un estadístico, y que si es un estadístico,
va a tener distribución de probabilidad, va a tener esperanza y varianza, la idea es que ese estimador es insesgado si la esperanza matemática del estimador es igual al parámetro. Si nos vamos a la media muestral y a la media poblacional, la media poblacional es el parámetro. El mejor estimador que tiene ese parámetro y ese mejor estimador logrado a través del método de máxima verosimilitud, el mejor estimador de ese parámetro es la media muestral. Entonces, matemáticamente está comprobado que el mejor estimador de ese parámetro, media poblacional, es la media muestral. ¿Qué particularidades tiene la media muestral para ser el mejor estimador? La media muestral es insesgada, la media muestral es consistente, la media muestral es eficiente y la media muestral es suficiente. Entonces, el mejor estimador del parámetro media poblacional. Es insesgada, ¿por qué? Porque la esperanza de la media muestral es la media poblacional. Eso ya lo saben. ¿Bien? Además, se dice que es consistente un estimador si el límite de la probabilidad de que el estimador menos el parámetro, la diferencia entre el estimador y el parámetro en términos absolutos sea menor a una distancia arbitraria E, tiende a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando las muestras son más grandes, el estimador tiene mayor probabilidad de acercarse al verdadero valor del parámetro. O en otros términos, tiende en el límite a la certeza probabilística de que la diferencia entre el estimador y el parámetro nunca va a superar un valor arbitrario definido como margen de error. Eso está establecido en la ley de los grandes números. La media muestral es un estimador que es consistente de la media poblacional. ¿Por qué? Porque en la medida que la muestra tiende a ser muy grande, la diferencia entre la media muestral y la media poblacional nunca va a superar un valor arbitrario definido como margen de error con una alta probabilidad de que ello ocurra. O certeza en el caso de que la muestra sea muy grande. En otros términos, si la muestra tiende al tamaño de la población, el resultado de la muestra tiende al valor del parámetro con mayor probabilidad. Esa es la idea. Y en lo que hace a la eficiencia, si yo tengo dos estimadores de un mismo parámetro, será relativamente más eficiente aquel estimador cuya varianza sea menor. Recordemos la media muestral, por ejemplo, es un estimador que tiene como varianza la varianza poblacional, la varianza de la variable original en la población sobre el tamaño de la muestra. Esa varianza es una medida de variabilidad de la media muestral. Bueno, si la varianza de la media muestral es menor que la varianza de la mediana de la muestra, entonces la media muestral es más eficiente que la mediana. Y eso es una eficiencia relativa. Hay una eficiencia absoluta medida a través de la desigualdad de Rauch-Kramer, pero en definitiva la idea sustancial es que la media muestral comparada con cualquier otro estimador que se nos puede ocurrir para la media poblacional tiene menor variabilidad, tiene menor varianza que cualquier otro estimador. Entonces, aquel estimador cuya varianza sea inferior es el más eficiente. Y en lo que hace a la suficiencia se refiere a la utilización de la información que surge de la muestra. Si nosotros utilizamos toda la información muestral para el cálculo del estimador, estamos en presencia de un estimador suficiente. En realidad, matemáticamente la suficiencia es mucho más compleja que esto, pero esto es lo que intuitivamente definimos para la suficiencia. Ustedes tienen los teóricos en las páginas 28 a 33 del material. Les sugiero que vean esos temas desarrollados, como están allí. Allí hay ejemplos, allí tienen explicaciones con relación a otros estimadores del parámetro. Entonces, por ejemplo, cuando habla de la eficiencia, plantea la posibilidad de la distribución, de la dispersión, por ejemplo, de la media muestral en una distribución normal. ¿Qué ocurre con esa dispersión? Entonces, es como que está más desarrollado, más explicado y lo tienen que visualizar y entender en ese material.
En cuanto a máxima verosimilitud, van a tener un material desarrollado de la división y además tienen los videos grabados con todos los desarrollos. En cuanto a desarrollos algebraicos de máxima verosimilitud, me interesa que sepan cuál es el método en sí. Si quieren podemos grabar una clase, podemos ver una clase en particular con el método más cerca de la fecha en que se va a evaluar. Esos temas que son mucho desarrollo algebraico van al examen final. Sin embargo, el procedimiento de máxima verosimilitud, eso sí lo tienen que conocer y tienen que tener una idea sustancial. Primero véanlo en el material de estudio, donde está desarrollado máxima verosimilitud. Les voy a cargar además un material de la división que tiene un PowerPoint, que tiene un método de máxima verosimilitud aplicado, y ustedes lo revisan y lo vamos a revisar o analizar en algún momento particular del desarrollo de la materia. No obstante, hoy es un método para obtener buenos estimadores de los parámetros, y que son buenos estimadores aquellos que cumplen con las propiedades o la mayor cantidad posible de esas 4 propiedades que hemos mencionado. Este cuadro tiene, para determinados parámetros que son los más conocidos, que estamos trabajando habitualmente y que ya venimos trabajando desde que se desarrolla estadística en la carrera, sería la media poblacional, y el resultado muestral, y el mejor estimador de la media poblacional es la media muestral. La varianza poblacional, el mejor estimador es la varianza muestral corregida. ¿A qué nos referimos con esto? Una varianza calculada con los n-1 grados de libertad que va a tener en su cálculo de la varianza muestral. ¿Se acuerdan en estadística 1 cuando hablábamos de la descriptiva? Cuando hablábamos de la varianza de la muestra y la varianza de la población, mencionábamos que en la varianza de la muestra era conveniente dividir por n-1, porque se perdía un grado de libertad en función de que la media poblacional era desconocida y esa varianza se calcula con la media muestral. Bueno, la idea entonces es que esa varianza muestral dividida en n-1 es el mejor estimador de la varianza poblacional, porque es un estimador insesgado, consistente y eficiente. Por otro lado, la proporción poblacional, acá dice variable cualitativa porque recuerden, la proporción poblacional proviene de poblaciones dicotómicas, donde tenemos 2 categorías, tenemos una variable que está reflejando éxito y fracaso, por lo tanto, esa población prácticamente es para una variable cualitativa y posee la cualidad o no la posee, por eso es cualitativa, y la proporción poblacional, que es la cantidad de éxitos que hay en la población sobre el total poblacional. Esa proporción poblacional es un parámetro que generalmente es desconocido, y el mejor estimador de ese parámetro es la proporción muestral, calculada como la cantidad de éxitos en la muestra sobre el tamaño de la muestra. La proporción muestral es un estimador insesgado, eficiente, suficiente y consistente de la proporción poblacional. Entonces, parámetro, estimador puntual, que reúne las mejores propiedades y que es lo que vamos a utilizar en el desarrollo de la materia. Vamos a la estimación por intervalos, porque vuelvo a repetir algo, o quizás no lo dije. La teoría de estimación tiene 2 aspectos fundamentales: la estimación puntual y la estimación por intervalos. En la estimación puntual, nosotros, como hemos venido viendo, obtenemos de la muestra un resultado, que es la estimación puntual. El estimador asume un valor con los datos de la muestra y esa es la estimación puntual. Para esa estimación puntual no tenemos elementos para medir el margen de error. Entonces se construyen intervalos de confianza y surge la estimación por intervalos, construyendo intervalos de confianza a partir de los estimadores puntuales, con los cuales, con esos intervalos de confianza, podemos medir la magnitud del error de estimación, la probabilidad de cometer ese error de estimación, la probabilidad que tenemos de, con esa estimación, acercarnos al verdadero valor del parámetro. O sea, medir la eficiencia de esa estimación a través de la teoría de probabilidad. Y obviamente para medir a través de la teoría de probabilidad vamos a recurrir
a las distribuciones de probabilidad que hemos visto para los distintos estadísticos en el desarrollo de la materia anterior. Bueno, acá vamos a estimación por intervalos. Llamaremos así al procedimiento utilizado cuando se quiere conocer las características de un parámetro poblacional a partir del conocimiento de la muestra. Imaginemos que hemos hecho una encuesta a los estudiantes preguntando la distancia a la facultad, seguimos con el ejemplo, y queremos saber cuál es la verdadera media poblacional. Podemos hacer una primera aproximación utilizando la media muestral de 3 kilómetros. ¿Qué sería esa media muestral de 3 kilómetros? Sería la estimación puntual que se ha logrado con los resultados de la muestra, o sea, es el valor que asume el estimador media muestral con los datos de la muestra que hemos obtenido. Sin embargo, este valor está sesgado debido a que solo representa una muestra. Este valor solo está representando una sola muestra. Si nosotros consideramos las muestras posibles de determinado tamaño de una población, sabemos que hay muchas muestras posibles de determinado tamaño, por ejemplo, de 40 estudiantes de una población dada. Entonces, esas muestras posibles, o el total de muestras posibles, definen la distribución de la media muestral, y en consecuencia tendríamos muchos valores de la media muestral para conformar esta idea de la cantidad de kilómetros recorridos en promedio para llegar a la facultad. Entonces podríamos decir que la media buscada es próxima a 3. Claro, estamos diciendo que la media muestral es el estimador de la media poblacional y que estamos estimando puntualmente que el promedio de kilómetros recorridos por los estudiantes es de 3. Pero ¿cuánto se aproxima? Digamos que 200 metros más o menos. Esto significa que la media estaría entre 2,8 y 3,2. Esto último se denomina estimar por intervalo y es el método que ahora vamos a ver. O sea, si yo tengo el resultado 3 y voy a inferir tratando de establecer un margen de error, entonces necesito ver en qué medida voy a obtener límites dentro de los cuales se contenga el margen de error y por encima de los cuales se está cometiendo un error con una mayor probabilidad o se está cometiendo un riesgo mayor que implica no estimar el parámetro dentro del margen permitido de error. Entonces, ¿qué sería el intervalo de confianza? Generar los límites inferior y superior de un intervalo que a partir de un procedimiento probabilístico nos va a permitir medir la probabilidad de cometer un error mayor que el máximo error admitido. Si dijéramos que la media se encuentra en el intervalo 2,8 a 3,2, con un nivel de confianza del 95%, lo que estamos diciendo es que si hiciéramos muestras de tamaño 40 y fuéramos contabilizando sus medias, a la larga, en el 95% de los casos, la media calculada estaría dentro de dicho intervalo. Bien, vamos a ver todos estos conceptos. Entonces, acá lo que tenemos es la idea del margen de error, 0,2 kilómetros, la mitad de la anchura del intervalo, es el error máximo de la estimación, y el nivel de confianza. El nivel de confianza es una probabilidad, es la probabilidad de que el parámetro a estimar sea abarcado en el intervalo de confianza. Los valores que puede asumir el nivel de confianza, si es una probabilidad que está indicando confianza en la estimación, será 0,95, 0,99, 0,995, 0,999, o sea, son valores que van de 0,95 a 0,999. Esas probabilidades es una confianza de que el verdadero valor del parámetro estaría abarcado por los límites del intervalo, pero con un margen de error, y el margen de error también proviene de esta probabilidad, porque si nosotros asignamos arbitrariamente esta probabilidad, que debe ser alta porque está representando confianza, con los resultados muestrales vamos a obtener la magnitud del error de estimación. El error de estimación es la diferencia absoluta entre el estimador y el parámetro. Y el error de estimación se determina considerando el valor teórico de la distribución que obtengamos para ese intervalo de 0,99 de probabilidad, multiplicado por el error estándar del estimador, que sería la desviación estándar de la media muestral.
Y esto proviene de la expresión que corresponde a la media muestral en su distribución. Entonces acá entra en juego la distribución de probabilidad. Para que entiendan mejor, el nivel de confianza es una probabilidad. Si aparece una probabilidad, tiene que haber una distribución de probabilidad. La distribución de probabilidad con la que vamos a trabajar va a ser la distribución del estadístico, que es la variable aleatoria del muestreo. Entonces, el estadístico media muestral, cuando la varianza poblacional es conocida y el tamaño de la muestra es suficientemente grande, o sea, mayor que 30, por teorema central del límite va a tener distribución normal. Todo eso lo tenemos que tener siempre bien considerado. Entonces decimos que en este caso tengo una desviación estándar de 0,4 porque la varianza es conocida en la población y tenemos una muestra de tamaño 40, lo cual hace que la media muestral tenga distribución normal. Si la media muestral tiene distribución normal, la distribución de esa media muestral va a ser la normal. La normal 0,1, que es la Z estandarizada, se obtiene estandarizando la variable media muestral. Entonces, si nosotros estandarizamos, hacemos x media menos mu sobre sigma dividido raíz de n, esta Z en la distribución normal 0,1 va a poder ser considerada con un intervalo que va a tener una probabilidad asociada del 0,95, por ejemplo. 0,90, 0,95, 0,995, 0,999, esos son los valores de probabilidad que le asignamos al nivel de confianza. Entonces, en esta expresión, fíjense ustedes, en el numerador tienen la distancia entre la media muestral y la media poblacional. En inferencia estadística, todo lo que vayamos a ver de ahora en adelante, esta diferencia entre la media de la muestra y el valor del parámetro es fundamental para todos los procedimientos. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tratamos de hacer es que la muestra sea un elemento que nos vaya a dar un resultado próximo al parámetro, o sea que esta diferencia sea lo más baja posible. Pero como no conocemos el parámetro, tenemos que evaluar la probabilidad de que esta diferencia no sea tan grande. Y eso es lo que hacemos. Si nosotros despejamos la diferencia que está en el numerador, nos queda z por sigma sobre raíz de n. Y esa z por sigma sobre raíz de n es una medida de la distancia absoluta entre el estimador y el parámetro. Y esa medida de la distancia absoluta entre el estimador y el parámetro es lo que vamos a llamar error de estimación. Entonces, el valor de z lo vamos a tener. El valor de sigma ya lo tenemos, que es 0,4. El valor de n lo tenemos, que es 40. Por lo tanto, el valor de z, ¿por qué lo vamos a tener? Porque sabemos que la distribución normal 0,1 va a ser aplicable en este caso, en virtud de que la media muestral va a tener distribución normal. Entonces, en la distribución normal 0,1, fijamos el área central con el 0,95 de probabilidad y calculamos los valores de z inferior y superior de ese intervalo de 0,95. Obteniendo el resultado de z y multiplicándolo por la desviación estándar, tenemos la magnitud del error, o sea, la distancia absoluta entre el estimador y el parámetro. ¿Para qué me sirve eso? Esa magnitud del error, si yo se la sumo y se la resto al resultado de la muestra, al resultado del estimador, vamos a obtener un límite inferior y un límite superior de un intervalo definido como AB, si ustedes quieren llamarlo así, un límite inferior, un límite superior del intervalo que con el 95% de confianza abarcaría el verdadero valor del parámetro. Entonces, para calcular el margen de error, estoy acudiendo a la distribución de probabilidad del estimador puntual del parámetro. Esa distribución es la normal en este caso, por aplicación del teorema central del límite, y eso me permite, sobre la distribución normal 0,1, definir un intervalo cuyos límites del intervalo para el 0,95 de probabilidad van a ser los coeficientes K de confianza. Esos coeficientes de confianza, que los simbolizamos como K, esos coeficientes de confianza son el valor
teórico que asume la distribución, que asume los límites en la distribución teórica del estimador puntual del parámetro. Entonces, el valor K es un coeficiente de confianza que surge de la distribución teórica, que en este caso es la normal 0,1, a donde plasmamos la probabilidad de 0,95, y con esos valores K, coeficiente de confianza, que sería Z negativo y Z positivo de la normal 0,1, obtenemos, al multiplicarlo por el error estándar, la magnitud del error máximo admitido en la estimación, o sea, la magnitud de la distancia absoluta entre el resultado de la muestra y el resultado del parámetro, pero esa distancia absoluta que vamos a permitir que exista en la estimación para que la estimación sea eficiente, para que la estimación sea buena. Lo que exceda esa distancia es un error que supera a lo permitido. Entonces, nosotros acá hemos establecido que para la distribución de la media muestral, en donde esa media muestral tiene esperanza igual a mu, que es desconocida, y varianza igual a 0,063, porque estaríamos en presencia de, o desviación estándar, perdón, desviación estándar, 0,063, que sería la sigma de la población, 0,4, dividido la raíz del tamaño de la muestra. Entonces, la desviación estándar es 0,063, la varianza sería 0,063 al cuadrado. En consecuencia, esta variable X media que tiene esta distribución de probabilidad, en ella marcamos un intervalo que va a estar determinado con un margen de error calculado como Z, que en este caso particular es 1,645, multiplicado por sigma sobre raíz de n, que sería 0,4 sobre la raíz de 40, y cuyo resultado nos va a dar 0,124. 0,124 es la magnitud del error máximo permitido en la estimación y la que va a definir los límites superior e inferior del intervalo. Eso es todo lo que he mencionado acá. Dice, hallamos el valor K, de forma que la probabilidad de que Z esté comprendido entre menos K y K es 0,95. O lo que es lo mismo, probabilidad de que Z sea menor a 0,975. Perdón, el valor de K no es 1,645, sino 1,96. 1,96 es la probabilidad acumulada a 0,975. Es el valor de Z, perdón, para una probabilidad acumulada de 0,975. Si nosotros nos volvemos en la distribución acá, nosotros tenemos 0,95 de área central y lo acumulado es 0,975, quedando en el extremo izquierdo 0,025 y en el extremo derecho 0,025. El valor de Z, cuya probabilidad acumulada es 0,975, es 1,96. Eso es lo que dice en esta primera parte. Este valor nos dice que las medias muestrales se encuentran en un 95% de los casos, como máximo a 1,96 desviaciones típicas de la media buscada. Entonces, ese 1,96 desviaciones estándar de la media buscada es 1,96 por 0,063, que nos da 0,124. Eso es la magnitud del error máximo permitido. Esa es la distancia que nos permitimos como margen de error entre el resultado de la muestra X barra y el parámetro poblacional mu, que sigue siendo desconocido. Entonces, nosotros nos admitimos un error de 0,124 en la estimación del parámetro. Si nosotros superamos ese error, si nuestro error es mayor que eso, entonces nos estamos equivocando en la estimación en el sentido de que no estaríamos abarcando con nuestra muestra el valor del parámetro en el 95% de los casos. O sea, la idea es que en el 95% de las muestras posibles de tamaño 40, el valor del parámetro estaría entre esos límites. Si nosotros superamos esos límites, cuyo error va a ser mayor a 0,124, nuestra muestra pertenece al 5% de muestras cuyo resultado estaría fuera de ese margen de error en la estimación del parámetro. Entonces, encontramos por tanto que a un nivel de confianza del 95%, la media poblacional es de 3 kilómetros con un error máximo de 0,124.
O lo que es lo mismo, existe una probabilidad de 0,95 del 95% en términos porcentuales, de que la media buscada se encuentre en el intervalo de confianza 3 menos 0,124, 3 más 0,124, o sea, 2,976 como límite inferior, 3,124 como límite superior. Entonces, estos son los límites inferior y superior del intervalo que abarca el verdadero valor de la distancia recorrida en promedio por el estudiante a la facultad, con una confianza o nivel de confianza de 0,95 o una confianza probabilística porcentual del 95%. En otros términos, del 100% de muestras posibles de tamaño 40 en el 95%, el valor del parámetro estaría abarcado por este intervalo. Y hay un 5% cuyo valor del parámetro va a estar fuera de este intervalo. Hay un 5%. Sí. Una pregunta, 3 es el estimador muestral, entonces. 3 es el estimador puntual, exactamente, claro. El resultado de la muestra. A partir del estimador puntual, le sumamos y le restamos la magnitud del error que le hemos calculado de esta forma para obtener los límites del intervalo que con esa probabilidad abarca el verdadero valor del parámetro. Bien. Entonces, toda muestra cuyo resultado esté dentro de estos resultados estaría abarcando el valor del parámetro, estaría cerca del valor del parámetro a una distancia que no sea superior a 0,124. Si una muestra que yo tomo otra muestra de 40 y me da fuera de esos límites, la magnitud del error de estimación ha superado el 124. ¿Se entiende la idea? O sea, para que el resultado, para que yo esté con un margen de error permitido de 0,124, el resultado de la muestra tiene que dar dentro de estos límites. Si supera estos límites, quiere decir que el error es mayor. Este sería una de las muestras que está fuera del 95% central, en la distribución. Tiene que ver con la distribución en el muestreo. Recuerden que la media muestral, por ejemplo, es una variable aleatoria que surge del muestreo. Entonces, si nosotros tomamos muestras de tamaño 40, cada muestra da un valor de la media muestral. Si tomamos la normal, imaginen la función normal. Lo que está en el eje horizontal es los valores que asume la variable media muestral. Cada valor del eje horizontal es el resultado de una de las muestras posibles de tamaño 40. Entonces, nosotros tomamos una sola. Vamos a tener cualquier valor de ese recorrido. Si nosotros logramos un valor que esté dentro de ese 0,95 de probabilidad del área central, entonces estamos estimando el parámetro con un margen de error de 0,124. Pero si nuestra muestra nos da un resultado que supere esos límites, entonces quiere decir que el margen de error al verdadero valor del parámetro en términos probabilísticos es superior a 0,124. Eso es la interpretación de este resultado que hemos logrado con esta muestra. Con esta muestra logramos esto. Inferimos que los límites del intervalo son estos. Damos un margen de error de 0,124. Ahora, tomamos otra muestra, cualquier otra muestra, y nos da un resultado que está fuera de estos límites, quiere decir que nosotros tenemos una estimación dentro del 5% de las estimaciones que superan ese margen de error que hemos establecido. En general, lo que ustedes tienen que rescatar, que lo que van a aplicar es esto. O sea, para estimar la media poblacional, ustedes van a obtener límite inferior y superior de un intervalo, ¿con qué elementos? Con la media muestral, con el coeficiente de confianza, con el error estándar de la media muestral, que es la desviación estándar poblacional dividido la raíz de n. O sea que en definitiva los límites del intervalo van a ser la media muestral más menos el margen de error que consiguen con el coeficiente de confianza, que es el valor teórico en la distribución definida para la media muestral, y sigma sobre raíz de n, que es el error estándar de la media muestral. De ese modo entonces construyen el límite inferior y superior, que va a abarcar el verdadero valor del parámetro, con una confianza definida en términos probabilísticos llamado nivel de confianza, y que es un valor de probabilidad alto, que oscila entre 0,90 a 0,999. Entonces la media muestral es la media de la muestra, el error es k por sigma sobre raíz de n,
que es el error de estimación, o digamos que es el máximo error permitido en la estimación. Entonces, los pasos del procedimiento de estimación por intervalos, primero tengo que definir el estimador puntual. Para definir un estimador puntual tengo que tener un parámetro. O sea que hay un problema en el cual hay un parámetro desconocido. Entonces hay un estimador puntual de ese parámetro. Definimos la distribución del estimador puntual. Eso es fundamental, la distribución de probabilidad que va a tener el estimador puntual. Porque el estimador puntual es un estadístico, y por ser un estadístico tiene distribución de probabilidad, esperanza y varianza. Tenemos que establecer el nivel de confianza. Yo lo pongo el nivel de confianza. Nosotros establecemos arbitrariamente el nivel de confianza, pero si es confianza, tiene que ser alta la probabilidad. Por eso va de 0,90 a 0,999. Sobre la distribución teórica que hemos definido acá, la distribución de probabilidad del estimador, hay que obtener K. ¿Qué es K? El coeficiente de confianza. Sobre la distribución teórica, voy a plasmar el nivel de confianza con un intervalo centralizado, y ese nivel de confianza plasmado sobre la distribución teórica me va a permitir obtener los límites en esa distribución teórica que asume ese intervalo con esa probabilidad. Eso es el coeficiente de confianza, el valor teórico, el cuantil de la distribución teórica del estimador puntual del parámetro. Y luego vamos a determinar el valor del error de estimación para esa confianza, que sería utilizar el coeficiente de confianza y multiplicarlo por el error estándar del estimador, y con eso vamos con el máximo error admitido, calculamos los límites sumando y restando al estimador puntual la magnitud del error. Entonces, si ese procedimiento lo aplicamos para la media poblacional, cuando hacemos estimación por intervalos para la media poblacional, fíjense cómo trabajamos. En un primer caso, vamos a tener varianza poblacional conocida y población normal. Entonces, si yo tengo varianza poblacional conocida y población normal, o no tengo población normal, pero tengo una muestra suficientemente grande, mayor a 30, que pueda considerar que la media muestral tiene distribución normal, entonces el estadístico a utilizar va a ser Z. ¿A qué le llamo estadístico? Le llamo a esta fórmula. Esta fórmula que tiene distribución de probabilidad normal 0,1, que tiene al estimador incluido en la fórmula y que tiene al parámetro desconocido incluido en la fórmula, es lo que se va a llamar, para todo lo que sea inferencia estadística, estadístico. El estadístico de inferencia, el estadístico de la estimación, el estadístico de prueba. Entonces, ese estadístico nos va a permitir, en su fórmula, despejar el parámetro. Entonces, si nosotros planteamos de que este estadístico tiene distribución de probabilidad normal, establecemos esta expresión. La probabilidad de que en la normal 0,1, Z1, que sería el Z negativo, sea menor que este valor y sea menor a su vez que el Z positivo, es un área centralizada con una probabilidad definida como 1 menos alfa. Esa área centralizada con una probabilidad definida como 1 menos alfa es un área marcada en la distribución normal teórica, la distribución normal 0,1. Entonces nosotros, sabiendo la probabilidad, podemos encontrar los valores de menos Z y Z, o Z1 y Z2. Esos valores son los coeficientes de confianza que hemos llamado genéricamente K. Entonces, si nosotros despejamos la media poblacional en esta expresión, fíjense, esto que está dividiendo pasa multiplicando a los coeficientes de confianza, y la media muestral pasa como un elemento al cual se le suma o se le resta esta expresión algebraica. Entonces, despejando mu, vamos a tener en esa operación algebraica un resultado que va a ser x media menos z, cuando z sea negativo, por sigma sobre raíz de n, que va a ser el límite inferior a, y el límite superior b va a ser x media más z por sigma sobre raíz de n. En consecuencia, hemos logrado los límites a y b del intervalo de confianza, y donde la expresión z por sigma sobre raíz de n, le ponemos z de 1 menos alfa sobre 2,
porque el área central es 1 menos alfa, y en los extremos lo que tenemos es alfa, y si alfa lo divido en 2, tengo alfa sobre 2. Entonces 1 menos alfa sobre 2 es la acumulada hasta el z positivo. Tenemos entonces que esta expresión x más menos e es el límite, perdón, esta expresión z por sigma sobre raíz de n es la magnitud del error. Y la estimación puntual, el estimador puntual más el error es el cálculo de los límites del intervalo. Entonces el estimador puntual más menos el margen de error son los límites del intervalo AB, y el error es z por sigma sobre raíz de n. Bueno, el coeficiente de confianza acá se llamó z en el caso de que la distribución de probabilidad sea la normal para la media muestral. ¿Por qué? Porque la varianza poblacional es conocida. Pero ¿qué puede ocurrir también? Que la varianza poblacional sea desconocida. Es lo que va a ocurrir generalmente. Si no conozco la media, no conozco la varianza, porque no cuento con la población. Entonces, si la varianza poblacional es desconocida y la muestra es chica, el estadístico a utilizar es t. Aquí cambia la cuestión. Entonces el coeficiente de confianza en vez de ser z va a ser t. Por eso lo generalizamos como k, y va asumiendo la expresión que corresponde a la distribución teórica sobre la que vamos a trabajar en el procedimiento de inferencia. Entonces, si nosotros tenemos el estadístico t ahora, ¿qué diferencia tiene este estadístico t con el estadístico z? En z teníamos x media menos mu sobre sigma dividido a raíz de n. Y como sigma no lo conozco, lo voy a reemplazar, lo voy a inferir a través de S, que es la desviación estándar de la muestra. En consecuencia, entonces esto va a ser x media menos mu sobre S dividido a raíz de n, y ya esa fórmula no es el estadístico z, sino es el estadístico t. Y va a tener distribución t de Student con n menos 1 grado de libertad. Entonces aparece la distribución t de Student con n menos 1 grado de libertad, sobre la cual vamos a trabajar plasmando el nivel de confianza. En esta expresión algebraica tenemos el estadístico, del cual despejamos el parámetro, tenemos los límites del intervalo en la distribución teórica para la probabilidad 1 menos alfa. Esos límites también son negativo y positivo. Recuerden, la distribución t también es simétrica en torno a su media, y asume valores negativos y positivos porque la media o la esperanza de una variable t es igual a 0. En consecuencia, entonces, si nosotros tenemos esta situación en la cual vamos a tener un t negativo y un t positivo, en la distribución teórica obtenemos ese valor de t con la probabilidad 1 menos alfa. Bueno, esto vamos a infostat con la función inversa, establecemos la probabilidad en la distribución t de Student con n menos 1 grado de libertad, y obtenemos los valores de menos t y t, para los cuales, si nosotros multiplicamos a t, que es el coeficiente de confianza, por el error estándar que hemos logrado para la media muestral, que es un estimado, porque aparece la desviación muestral, la desviación de la muestra, la desviación estándar de la muestra, dividido a la raíz del tamaño de la muestra. Esta desviación estándar está estimando la desviación estándar poblacional, que es desconocida. Entonces, cuando despejamos acá el parámetro mu, obtenemos x media más menos t por s sobre raíz de n, donde t por s sobre raíz de n es la magnitud del error de estimación, el máximo error admitido en la estimación, que nos va a permitir, sumándole y restándole esa magnitud del máximo error al resultado muestral, que es el estimador puntual, obtener los límites inferior y superior del intervalo de confianza que estima al parámetro media poblacional. Entonces, tenemos dos casos en la estimación de la media. Uno, cuando la población la varianza poblacional es conocida y la población es normal, o bien, siendo una población no normal, la muestra es suficientemente grande, pero la varianza poblacional debe ser conocida, en cuyo caso entonces tenemos distribución normal
y sobre la normal plasmamos la probabilidad 1 menos alfa, que es el nivel de confianza, para obtener los límites. Estadístico, Z. Y la otra situación, el caso 2, cuando la varianza poblacional es desconocida y la muestra es chica. Recuerden que la T de Student asume valores que se diferencian un tanto de la normal hasta 100. De 100 en adelante o 120 en adelante, la T de Student es idéntica a la normal. Pero no obstante ello, siempre que nosotros tenemos varianza poblacional desconocida, vamos a trabajar con el estadístico T. Y vamos a obtener la estimación por intervalos con límites calculados a partir de la distribución T de Student. En síntesis, el estadístico a aplicar será, si la varianza es conocida, para cualquier muestra vamos a tener la Z, ZX media menos mu sobre sigma dividido raíz de n. Recuerden que esto es Z, porque tiene sigma. Si la varianza es desconocida, vamos a tener T. X media menos mu sobre S dividido raíz de n, que se distribuye T con n menos 1 grado de libertad. Cuando tengamos población no normal, si la muestra es grande, vamos a tener la posibilidad de aplicar el teorema central del límite, donde el estadístico va a ser Z, X media menos mu sobre sigma dividido raíz de n, que se distribuye normal 0,1. Y cuando tengamos una muestra, en el caso de varianza desconocida, y cuando la población no sea normal, no puedo aplicar la T para muestras menores de 100. Entonces tendríamos la T cuando la muestra sea mayor de 100. En caso contrario, aplicaríamos desigualdad de Chebyshev. Entonces, ¿cuál es la idea sustancial? Que para aplicar la T necesito población normal, por eso es tan simple acá. Población normal, para cualquiera sea el tamaño de la muestra, Z si la varianza es conocida, y T si la varianza es desconocida porque la estimo. Pero si la población no es normal, ahí aparece el teorema central del límite cuando la muestra es mayor a 30, lo cual va a conferir distribución normal, o bien, cuando la muestra es mayor de 100, la distribución T, que se aproxima a la normal, en consecuencia la T es consistente cuando la muestra es mayor a 100, y por lo tanto va a ser una distribución teórica aplicable en ese caso. Pero si la muestra es menor a 100, en el caso de población no normal y varianza desconocida, aplicamos Chebyshev, o si conocemos la varianza y la muestra es menor a 30, aplicamos Chebyshev. Esto es una síntesis de las situaciones en la distribución del estadístico media muestral para el caso de distintos tipos poblacionales. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es una aplicación. La estimación de la media poblacional a través de un ejemplo. La idea sustancial de esto es que todo esto que hemos dicho, ustedes tienen que recuperar los límites, cómo se obtienen algebraicamente esos límites y qué estadístico utilizar para tener una, seguridad de cuál es la distribución teórica sobre la cual vamos a aplicar el nivel de confianza para obtener los coeficientes de confianza. Porque la estructura de los límites inferior y superior está basada en el coeficiente de confianza que surge de la distribución teórica y el error estándar del estimador, que es un resultado que puede tener el dato poblacional o directamente el dato muestral. Entonces, en este ejemplo que tenemos acá, lo que vamos a ver es que, por ejemplo, el área de marketing surgió un planteo en el cual la Cámara de Comercio de la ciudad se encuentra interesada en estimar con una confianza de 0,90 la cantidad promedio de dinero que gasta por día la gente que asiste a convenciones. Entonces estamos hablando del gasto medio por persona por día para determinada situación que hemos mencionado como convenciones en un lugar determinado. Entonces, de las distintas convenciones que se realizaron en la ciudad, se seleccionaron 16 personas. O sea, tengo una muestra de tamaño 16, fíjense, una muestra chica. Y se les preguntó la cantidad que gastaban por día.
se obtuvo la siguiente información en pesos. Tenemos 150, bueno, gastó 175, 163, 148, etcétera, etcétera, etcétera. Está un poquito desactualizada la cifra del gasto, ¿no? Pero bueno. Por otro lado, se supone distribución normal para el gasto diario en convenciones en la población y una desviación estándar poblacional de 18 pesos. Entonces, suponemos distribución normal para el gasto diario en convenciones en la población y una desviación estándar poblacional de 18 pesos. Es así que su supervisor sostiene que ¿cuál sería el margen de error que tenemos en esta estimación? ¿Cuál sería la estimación del parámetro? Eso es lo que no aparece acá, pero digamos que es lo siguiente. La consigna sería, ¿cuál sería la estimación puntual del gasto promedio por persona en general en la ciudad en convenciones? ¿Cuál sería la estimación por intervalos en este caso? ¿Y cuál sería el margen de error si trabajamos con un determinado nivel de confianza que está establecido en 0,90? Entonces, con estos datos, Profe, que son los resultados... perdón, Sí. ¿puede repetir de vuelta la pregunta? Así lo podemos copiar. La pregunta puntualmente sería, ¿cuál sería la estimación puntual del parámetro poblacional gasto promedio por persona y por día en convenciones en esa ciudad? ¿Cuál sería la estimación por intervalos de ese parámetro? ¿Con qué margen de error? Para una confianza establecida en un nivel de 0,90. Entonces, la estimación puntual, la estimación por intervalos a un determinado nivel de confianza y el margen de error que establecemos para la situación. Recordemos acá que tenemos una situación en la que la población tiene distribución de probabilidad normal y la desviación estándar en la población es conocida y asume el valor 18. En consecuencia, entonces, con los datos de la muestra, fíjense, ustedes se van a Infostat, colocan los valores de la muestra, que son 16 valores, acá se abarcaron 14, pero son 16, se toma, para esos resultados se hace la descriptiva, se calculan los valores correspondientes a la media, la desviación estándar, la varianza de la muestra, el mínimo máximo, y la cantidad de observaciones 16. Y obtenemos para estos numeritos una media de 158,50, una desviación estándar de 16,42 en la muestra, la varianza en la muestra, el mínimo y el máximo. Bien, ese valor de la media, que es 158,5, es la estimación puntual, o sea, el valor que asume el estimador media muestral para inferir el parámetro gasto promedio en convenciones diariamente por persona en esa población. Entonces, esta es la estimación puntual del parámetro. ¿Con qué estimador? Con la media muestral. ¿Por qué? Porque es el mejor estimador de ese parámetro. Ahora, el estimador es la media muestral, la estimación con esta muestra es 158,50. Esa estimación puntual es la que nos va a dar el puntapié inicial para hacer la estimación por intervalos. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué tenemos este cucuplón de normalidad? Porque, bueno, estamos considerando población normal, entonces observamos el cucuplón de normalidad o las pruebas de normalidad para determinar si efectivamente la distribución de la variable en la población puede ser la distribución normal. Entonces, ahora hacemos la estimación por intervalos para la media. Si tenemos la estimación puntual del parámetro, que es el valor 158,5, ya respondemos a la primera pregunta. La segunda pregunta es cuál es la estimación por intervalos y con qué margen de error. Entonces vamos a construir los límites del intervalo, para lo cual vamos a usar el nivel de confianza de 0,90. Si ustedes tienen un nivel de confianza de 0,90, o sea, tienen un área centralizada de 0,90, si tenemos en los extremos de la distribución 0,10 distribuido en dos partes, es 0,05 para ambos lados. Entonces tenemos 0,95 acumulado hasta 0,95 acumulado hasta el Z positivo. Entonces, si nosotros vamos a Infostat y colocamos una probabilidad acumulada de 0,95,
vamos a tener 1,645 para Z en la parte positiva de la distribución. Entonces el valor positivo de Z es 1,645. ¿Qué es Z de todo lo que hemos mencionado? El coeficiente de confianza. Entonces, ese coeficiente de confianza que llamamos Z y asume el valor 1,645, lo vamos a multiplicar por el error estándar del estimador, que es sigma sobre raíz de L. Sigma es la desviación estándar poblacional. Hemos dicho en el enunciado del problema que lo conocemos y que asume el valor 18. Entonces hacemos 1,645 por sigma, que es 18, dividido la raíz del tamaño de la muestra, que es raíz de 16, es 4. Entonces nos quedaría el coeficiente de confianza multiplicado por el error estándar del estimador, y toda esta expresión es el máximo error permitido en la estimación de este parámetro. En este caso, el valor de ese máximo error permitido es 7,4, y es lo que le vamos a sumar y restar al estimador puntual. Si le restamos 7,4 a 158,5, obtenemos 151,09, que es el límite inferior del intervalo de confianza, y si a 158,5 le sumamos 7,4, obtenemos 165,9, que es el límite superior del intervalo de confianza. En definitiva, entre 151,09 y 165,9 se abarca el verdadero valor del parámetro en el 90% de las muestras posibles de tamaño 16 que puede obtenerse de esa población. Y el margen de error que estamos admitiendo en la estimación es 7,4, todo resultado muestral. Si tomo otra muestra y me da un valor cuyo resultado está fuera de estos límites, es una de las muestras que responde a aquel 10% que la distancia, en las cuales la distancia entre el estimador y el parámetro supera 7,40. 7,40 pesos es la máxima distancia que nos admitimos en cualquier estimación de muestras de tamaño 16 de esta población. ¿Está? Entonces hemos hecho la estimación de la media poblacional desconocida a través de un intervalo de confianza, definiendo un margen de error para la estimación de 7,4 en muestras de tamaño 16, trabajando con una confianza probabilística de 0,90. Entonces eso es la idea. Si la varianza poblacional o desviación estándar poblacional no se conoce, el caso es el 2. Entonces, si yo no conociera que el valor de sigma es 18, tendría que tomar el valor de la varianza o desviación estándar de la muestra. Fíjense, si yo desconozco que sigma es 18, el valor de la desviación estándar va a ser 16,42. Entonces, cuando hacemos la estimación, tomamos el valor 16,41 o 42, es lo mismo. Entonces 16,41 dividido 4 es el error estándar estimado de el estimador puntual. Si fijamos la confianza de 0,90, ahora va a tener que ser en la distribución TD-Student. Entonces, en la distribución TD-Student, marcando 0,90 para una muestra de tamaño 16, cuyo grado de libertad van a ser 15, n-1, entonces vamos a tener un valor T teórico positivo de 1,753 y negativo de menos 1,753, que va a definir un margen de error ahora no de 7,4, sino de 7,194, y ese margen de error va a ser el que le vamos a sumar y restar al estimador puntual para obtener los límites. Estos límites tienen el mismo significado que el anterior. La diferencia está en que el procedimiento se realizó sobre una distribución teórica diferente en virtud de que la varianza poblacional es desconocida y utilizamos la muestra. O sea, son distintas ecuaciones para hacer lo mismo.